instrucción del Creador, el inicio. Ahora tenemos la tercera parte de esta entrega, que es el tema el inicio, cómo comienza, cómo lleva la vida una persona hija de Noé, una persona que ha entendido que no necesita de ninguna religión para poder seguir al amado, al creador de los cielos y de la tierra, a Hashem. Estamos aprendiendo acerca de eso, y en la parte anterior, en la segunda parte, estuvimos hablando acerca de los principios, 7 principios, 7 mandamientos que debemos nosotros guardar, y profundizamos un poco de ellos, y vimos también al final acerca de cómo dice en el original referente a eso, y de la importancia que debemos darle, porque la tiene muy grande, a la Torah oral y a la Torah escrita. Siempre hemos tenido la Torah escrita, lastimosamente ha sido un reencauchado y una cantidad de cosas. Y mientras el pueblo de Israel, nuestro Padre Celestial, les entregó a ellos primero la Torah oral a través de Adán y a toda esta generación, luego a través de Noé y a toda la generación, y a través, luego el Creador le pide a Abraham que le aparte un pueblo exclusivo para él, y a ese pueblo él se encarga de entregarle ya la instrucción codificada, o sea, el manual divino, la Torah, ¿sí? Legal, ya lo que debemos guardar. Como está como codificada en algunas partes, es por eso la necesidad de que sea ellos, el pueblo de Israel, a quien el Creador les ha entregado todo, para que nos enseñe, para que conozcamos, entendamos y obedezcamos lo que realmente el Eterno nos ha mandado. Entonces ellos tienen las dos, tienen la Torah oral y la Torah escrita, tienen, o sea, la norma, pero también la explicación, cómo aplicarla, cómo es, en qué forma. Es lo que nosotros entonces estamos aprendiendo, y a través de este medio, desde este canal, lo que hacemos es hacer difusión de lo que el Eterno ha establecido, de lo que aprendemos con ellos, ¿sí? Veamos ahora los mandamientos dados a Noé. No hay en la Torah escrita una sección como el caso de la entrega de los 10 mandamientos, donde se den las 7 leyes universales. Sin embargo, aprenderemos que los mandamientos noágidas se encuentran explícitos en diferentes porciones del libro de Bereshit, o sea, de Génesis, ¿sí? El primer mandamiento es no cometer asesinato. El precepto que prohíbe el asesinato está establecido en Génesis 9:6. El que derrame la sangre de su prójimo, por el hombre dará su sangre derramada, porque Dios hizo al hombre a su imagen. O sea, sangre con sangre. Tenaz eso. Y está en Génesis 9:6. Segundo, no tener relaciones sexuales ilícitas. Cuando habla de eso, 5 de los 6 tipos de relaciones sexuales prohibidas por Dios a los gentiles, o sea, extranjeros que no somos de allá, ¿sí?, son expresadas allí en Bereshit, en Génesis 2:24. Por ella dejará el varón a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Este versículo es explícito en prohibir las relaciones sexuales con una madre, con la esposa del padre, con la esposa de otro hombre, con un animal, y de ahí se derivan todo, ¿sí? ¿Por qué? Solamente con la esposa, exclusivamente. Este versículo es explícito en prohibir las relaciones sexuales con ella, ¿cierto?, con la madre. Un gentil también tiene prohibido tener relaciones con su hermana materna, como se aprende, donde dice en Bereshit, en Génesis 20:12, pero también es cierto que es esa hermana mía, ya que ahora bien es hija de mi padre, mas no de mi madre, y se convirtió en mi mujer. Tenga en cuenta que Abraham dijo esto para apaciguar a Abimelech, ya que esto era cierto solo en sentido figurado, ya que Sara era hija del hermano de Abraham, así que tuvieron el mismo abuelo paterno,
que la gente a menudo se refiere como padre. ¿Sí ven? Es también universalmente aceptado que la relación entre padre e hijas deben ser incluidas en estas prohibiciones. Y como evidencia tenemos la desgracia de Lot, quien llegó a tener relaciones sexuales con sus 2 hijas, siguiendo el relato de la destrucción de Sodoma y Gomorra y realizada por Hashem, como dice en Génesis 19, 29 al 36. Dice: así fue como Dios destruyó las ciudades de la zona, y acordándose de Abraham, salvó a Lot al apartarlo fuera de la exterminación en el momento en que destruyó las ciudades. Lot vivía. Y subió Lot de Zoar y residió en la montaña con sus 2 hijas, porque temía morar en Zoar. Y vivió en una cueva con sus 2 hijas. Y la primogénita le dijo a la más joven: nuestro padre es viejo y no hay varón en la tierra para llegarse a nosotras, como es costumbre de toda la tierra. Vamos, demos de beber vino a nuestro padre y nos acostaremos con él para poder mantener viva la simiente de vuestro padre. Hicieron beber vino a su padre aquella noche, y la hija mayor vino y se acostó con su padre, quien no supo cuando ella se acostó allí y cuando se levantó. Y sucedió a la mañana siguiente que la mayor dijo a la menor: he aquí que anoche me acosté con mi padre, hagámosle beber vino otra vez esta noche y te acostarás tú con él, le dijo la mayor a su hermana. Y él no supo cuando ella se acostó con él ni cuando se levantó. Así ambas hijas de Lot quedaron embarazadas de su propio padre. Sobre este mismo evento, Rashi, que la pasea con él, con este rabino, comentó en Génesis 21, comenta de Génesis 21, Abraham se marchó de allí para alejarse de Lot, sobre quien se había difundido la mala fama que había tenido relaciones sexuales con las hijas. Y más atrás comenta Rashi en referencia a lo que dice Génesis 19:33. Nos dice la Torá que la mayor se acostó con su padre, mientras que la más joven, está escrito, se acostó con él, sin expresar explícitamente que lo hizo con su padre. Nos indica la Torá, Hashem bendito, que él tuvo compasión de la menor y no explicitó el acto vergonzoso, a diferencia de la mayor, que fue quien inició la promiscuidad. Esa es la razón por la que la Torá expuso el incesto públicamente, enseñándonos que este acto no es permitido por el Creador de los cielos y de la tierra. Ahora bien, respecto a las relaciones de una mujer con otra mujer, esto es abominación para Dios, y esto se aprende de lo que dice Vallecra 18:3, ¿sí? O sea, Levítico 18:3. No hagáis las cosas que hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni tampoco hagáis las cosas de la tierra de Canaán, a los que os llevo. No andéis en sus costumbres. Además, dice allí en el capítulo 18, 29 y 30, allí de Levítico: todo el que haga alguna de las abominaciones será extirpado del seno de su pueblo. Por eso seguiréis mis preceptos, no os impurifiquéis con las perversiones que fueron hechas antes de vosotros. Lo ordeno yo, el Eterno vuestro Dios. Acerca de estas abominaciones nos especifica el Midrash Shifra: un hombre que se casa con otro hombre, una mujer que se casa con otra mujer y una mujer que se casa con 2 hombres. Eso es deshonestidad, eso es abominable delante del Creador. Tercero, no cometer robo. Tercer mandamiento. La prohibición de robar está contenida dentro del permiso que Dios da a Adán y a Javá, y a Eva. En Bereshit 2:16 dice, o sea, Génesis 2:16, acerca de comer de los árboles del jardín. Esto implica que si no se les hubiera concedido el permiso, ellos hubieran tenido prohibido comer de estos, porque la propiedad no era de ellos, era del Creador, ¿sí? O si no, serían bastante ladrones. Como se ve con respecto al fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal, del cual se les prohibió que tomaran bajo pena de muerte. Lo escrito en Génesis 2:16-17 es:
Dios el Eterno ordenó al hombre: de cualquier árbol del huerto comerás, pero el árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás, porque el día que comieras ciertamente hubieras de morir. Es importante hacer mención que Adán y Jabá, y Eva, no obtuvieron permiso para comer animales. Así todos los seres humanos fueron obligados a ser vegetarianos hasta después del diluvio. Dios permitió comer carne de los animales por primera vez a Noé y su familia después de que ellos salieron del arca, y fue aquí donde Dios agregó el séptimo precepto, el cual prohibía el comer carne removida de un animal vivo. Entonces, es esto lo concerniente al tercer mandato: no cometer robo. Cuarto, establecimiento de leyes de cortes de justicia. Esta puede ser aprendida de la historia de Shechem, Dina y los hijos de Jacob. En Génesis 34:2 dice, relata: y Shechem, hijo de Jebeo Hamor, gobernante de esa tierra, la vio y la tomó y yació con ella y la deshonró. Su tomó fue contra su voluntad, lo cual es una forma de secuestro, y esto es una prohibición dentro de la categoría de robo. Vemos entonces que los hombres de la ciudad de Shechem no hayan conformado un tribunal de justicia que procesara por sus crímenes a Shechem. Ellos fallaron en obedecer este precepto y además colectivamente se convirtieron en cómplices de su crimen, por lo que los hijos de Jacob formaron un tribunal de justicia, entonces fueron condenados y ejecutados, ¿sí? Ahora, cuando dice no comer carne tomada de animal con vida, este precepto fue dado a Noé, Génesis 9:4. Sin embargo, no comeréis carne con su alma, que su sangre no has de comer, ¿sí? Debemos abstenernos de esto, ¿sí? No cometer blasfemia. En Vayikra, en Levítico 24:10 al 17 se lee: y ocurrió que el hijo de una mujer israelita y de padre egipcio se peleó en el campamento con un hombre de Israel, y el hijo de la mujer israelita pronunció el nombre blasfemando, por lo cual trajeron a presencia de Moisés, y el nombre de su madre era Shelomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan, y lo tomaron prisionero mientras indagaban el juicio del Eterno. Y le dijo el Eterno a Moisés: saca del campamento al blasfemo, y que todos cuantos lo oyeron maldecir pongan sus manos sobre su cabeza, y que muera, lapidado por toda la congregación. Y les dirás a los hijos de Israel que todo el que blasfeme con el nombre de el Eterno será condenado a muerte y será lapidado por toda la congregación. En este episodio se transgredió lo dicho en Éxodo 22:27: a los jueces no maldecirás, porque aplica el juicio de Dios, ni tampoco al gobernante de tu pueblo, ya que este joven blasfemó con ira a sus jueces, y el edicto divino es de tipo blasfemia, es una ofensa capital. Por otra parte, afirma que el versículo diciendo: un hombre que maldiga a su Dios llevará su iniquidad, porque la doble expresión de Hish-Shi, literalmente un hombre, para incluir a toda la humanidad, judíos y no judíos. Esto demuestra que la blasfemia, por lo tanto, está prohibida a los no judíos, dado que se considera una ofensa capital, así como también a los judíos, como dice Sanedrín 56a. O sea, hablar mal, blasfemar el nombre de nuestro Hashem es pecado, trae castigo, es una blasfemia. Por eso le decimos Hashem más bien, o Elohim, o Dios, para no traer a nuestros labios calamidad, pecado. Por último, no adorar falsos dioses. Génesis 2:16 dice: y el eterno Dios mandó al hombre diciendo. Este mandato divino a Adán implica solo el único y el verdadero Dios. Al creador de los reinos espirituales y físicos debe ser obedecido y honrado como la deidad, y el más grande de honor es servir y adorarle. Por lo tanto, hay que servir y adorar solo al único y verdadero Hashem, y no a un ídolo, como dice Sanedrín 56a.
¿Estamos aprendiendo? Yo espero que sí. Vamos ahora, estamos en el tema de el comienzo. ¿Cómo comienza a vivir o qué son los preceptos que debe tener en cuenta? ¿Cuáles son los lineamientos mientras va profundizando poco a poco en el conocimiento del día a día del que ahora se ha apartado de toda comunidad religiosa, se ha apartado de la idolatría y ha venido el monoteísmo, ha venido a ser parte, o sea, ya tiene conciencia de ser un hijo de Noé, o sea, un hijo del Padre Eterno, pero después de Noé, ¿sí? Los eventos antes de la entrega de la Torá, dice que Dios bendito, Él reafirmó los mandamientos de Noé en el monte Sinaí, donde les mandó con detalles específicos como parte de la eterna Torá de Moisés. O sea, el Creador venía enseñándoles a viva voz, ¿sí? Y les enseñaba a través de Moisés. Ahora van a escribir. Recuerde que en la otra generación, en la primera generación, que es cuando Adán, el Creador también les hablaba o de forma oral, les daba la instrucción de forma oral. Ahora, venía enseñándolos después de Noé y ahora les iba a dar escrita, ¿cierto? Entonces vamos los eventos antes de la entrega de la Torá escrita. Ahora bien, es importante saber que Dios, cuando dio la Torá a Moisés, por razones que solo él conoce, no la dio estrictamente en orden cronológico, sino que intercaló versículos en distinto orden. Aquí se abordarán el orden de acuerdo a los eventos sucedidos unos días antes que el pueblo de Israel recibiera la Torá. En el primer día, Shemot, nombres, o sea, de Éxodo 19, del 1 al 2, dice: la nación de Israel acampó en el monte Sinai en el día 45, después de que Dios los liberó de la esclavitud de Egipto. Segundo día, habla Éxodo 19, 3 al 7, donde dice: Moisés subió a Hashem, ¿sí?, al monte. Dios lo llamó del monte y le dijo: así le irás a la casa de Jacob y declararás a la casa de Israel: ustedes han visto lo que les hice a los mistritas, o sea, a los gigantes, y también a los de Egipto, cómo los cargué a ustedes sobre alas de águila y los traje a mí. Sí, mistritas, los hebreos, ¿sí? Ahora pues, si ustedes me obedecen fielmente y cumplen mi alianza, ustedes serán un tesoro para mí entre todos los pueblos, les dijo. En verdad toda la tierra es mía, pero ustedes me serán un reino de Coanín, de sacerdotes, y una nación santa. Estas son las palabras que les hablarás a los hijos de Israel. Versículo 7. Moisés vino y convocó a los ancianos del pueblo y les puso delante todo lo que él había ordenado Hashem. Moisés subió a la cima del monte Sinaí hacia Dios para recibir las instrucciones del Eterno y luego descendió. Los israelitas estuvieron de acuerdo en que ellos obedientemente entren en el pacto judío cuando dijeron: todo lo que habló el Eterno haremos. O sea, ellos entraron a ese pacto, ¿sí? Tercer día, Éxodo 19:8, que dice: todo el pueblo contestó a una y dijo: todo lo que Hashem ha hablado lo haremos. Y Moisés le llevó a Hashem las palabras del pueblo, a partir de que Moisés trajo de vuelta las palabras del pueblo del Eterno. Shemot, Éxodo 19:9 dice: y Hashem le dijo a Moisés: vendré a ti en una densa nube para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo, y así confíen siempre en ti. Entonces Moisés le informó las palabras al pueblo de Hashem hasta que y vayan a creer en mí. Moisés también para siempre. Moisés ascendió al monte Sinaí otra vez, informó a Dios y recibió las siguientes instrucciones y luego descendió. Cuarto día, Éxodo 19:9 dice, Shemot, a partir de, y Moisés relató las palabras del pueblo al Eterno. Shemot 19:14, Moisés bajó del monte donde estaba el pueblo y le advirtió al pueblo que se mantuviera puro y lavaron sus ropas, y luego la continuación salta a Shemot, Éxodo 24 del 1 al 4, donde dice: hasta Moisés escribió todas las palabras del Eterno. Moisés subió al monte Sinaí de nuevo para recibir instrucciones del Eterno y descendió
y descendió a decirle al pueblo todas las leyes divinas que se habían mandado hasta ese momento, como lo encontramos en Éxodo 24:3. Dice: Moisés contó al pueblo todo lo que había dicho el Eterno y enumeró todas sus leyes. Rashi nos explica, el rabino Rashi nos explica las palabras todas sus leyes. Dice, hace referencia a las 7 leyes universales de Noaj y algunas leyes adicionales judías que los hijos de Israel ya habían recibido desde antes de que ellos llegaran al monte Sinaí. ¿Sí? Moisés dio estos mandamientos en Mará, después de que cruzaron el mar. ¿Sí? Éxodo 15:25 habla de ello y dice así una parte, dice, allí dio al pueblo leyes y estatutos y los puso a prueba. En Éxodo 24:4 dice, se establece que Moisés escribió todas las palabras del Eterno. Cuando dice todas las palabras se refiere al libro de Bereshit, o sea de Génesis, que contiene el pacto de Noaj y las leyes de Noaj, y el libro de Shemot hace referencia a ese momento. Por tanto, póngale cuidado, no se me descuide, póngale cuidado. Por tanto, Dios ordenó al pueblo judío en ese momento a que recordaran las leyes de Noah, porque ellos primero eran regidos por ellos, y las enseñaran a todas las naciones del mundo por todas las generaciones, y así también proveer la creación de tribunales de justicia noágida en la tierra de Israel para los no judíos que elijan vivir en esta. ¿Se ve? Muy aparte de la ley que el Eterno ya les da también a ellos. O sea, el pueblo judío no solamente debe cumplir las leyes de ellos, sino también debe cumplir la ley noágida. Quinto día, Éxodo 24:4 dice, a partir de, se levantó Moisés muy de mañana. Y Éxodo 24:12 dice, Hashem le dijo a Moisés, sube a mí en el monte y espera allí y le daré las tablas de piedra con las enseñanzas y mis votos, a los mandamientos que he escrito para instruirlos. Este es el día que Moisés edificó un altar y leyó al pueblo el libro del pacto, el libro de Bereshit, Génesis, incluyendo los 7 mandamientos del Noah, y aparte del Shemot, de Éxodo, hasta ese momento. Es decir, nos dice Rashi, el rabino, desde el relato de la creación hasta la entrega de la Torá, así como los mandamientos ordenados en Mará, ¿sí? Mejita Bajodesh 5. El sexto día, Éxodo 19:17 dice, Moisés dirigió al pueblo fuera del campamento hacia Dios y ellos se detuvieron al pie del monte. Éxodo 20:18 dice, todo el pueblo presenciaba los truenos y relámpagos, el sonido del cuerno y el monte que humeaba, y cuando el pueblo vio aquello, cayeron hacia atrás y se mantuvieron a distancia. Éxodo 24:12 al 15 dice, Hashem les dijo a Moisés, sube a mí en el monte y espera allí, te daré las tablas de piedra con las enseñanzas y mis mandamientos que he escrito para instruirlos. Así que Moisés y su ayudante Josué se levantaron y Moisés subió al monte de Hashem. Versículo 14, a los ancianos les había dicho, espérenos aquí hasta que regresemos a ustedes. Tienen a Aarón y a Hur con ustedes, que todo el que tenga un asunto legal que se acerque a ellos. Después de que Moisés subió al monte, la nube cubrió el monte y el Eterno bendito es, él habló abiertamente 10 de los 613 mandamientos judíos al pueblo, y Moisés subió al monte Sinaí para aprender más de los mandamientos judíos de Dios durante 40 días y 40 noches. El desarrollo espiritual, tanto el nivel personal como colectivo, atraviesa 3 etapas generales, para que lo tenga en cuenta, que es Tous, Torah y Mashiach. Tous, Torah y Mashiach. ¿Sí? Ese es el desarrollo espiritual, tanto a nivel personal como colectivo. ¿Sí? Son las 3 etapas que hay que atravesar. Tou es caos, Torah, la transmisión y recepción de leyes espirituales, y Mashiach, Salvador o Mesías. Ahora, ¿qué es Tou? Tou indica la situación previa al diluvio, ¿sí? Cuando uno ve en el libro de Bereshit, la sección de Noah, en este estado reina el egoísmo, ya que el pleno material sensorial es tomado como el objetivo final. Ello provoca el diluvio en el hombre, dado que la materia finalmente se consume a sí mismo. Eso es Tou, ¿sí? Caos, inicio.
representa entonces ya sabemos que es Tohu, ¿cierto? Representa la percepción caótica. En ella el hombre aún no advierte el orden de causa y consecuencia que rige la realidad. Este ámbito señala la índole previa a las iniciaciones espirituales del cumplimiento de los preceptos y también la percepción del creyente que el ser humano atraviesa. Ahora veamos Torah, ¿cierto? Porque vimos que era tres: Tohu, Torah y Mashiach. Torah señala la superación del estado de Tohu y se inicia cuando el hombre accede a la comprensión y práctica de los principios que rigen la realidad, o sea, los mismos, los mandamientos o preceptos, en su índole interior. Lisma. Esto sucede a través de la enseñanza y ejemplo que recibimos de los sabios o entendidos. Y la Torah señala la recepción de las leyes de restauración del deseo de recibir a su estado original. Altruismo. El deseo de recibir es la sustancia inherente a la creación y no podemos anularla. Es la fuerza que activa todos los procesos de la vida. La Torah nos ayuda a prever las consecuencias de nuestros actos. Podemos alcanzar con nuestra voluntad y la forma perfecta el placer a través de la voluntad de dar, el altruismo, ¿sí? Ahora, el Mashiach, ¿qué es el Mashiach? Representa el estado del placer generado por el altruismo que surge a partir del trabajo consciente de la Torá y las misbot, o sea, de los mandamientos, como consecuencia de la comprensión de la sabiduría interior de la Torá. La Kabbalah Mashiach significa salvador, ya que nos salva del peor enemigo de la humanidad. ¿Cuál es? El egoísmo. Así desembocamos en la ya citada profecía de Jeremías: y no enseñará más ninguno a su prójimo, porque todos me conocerán. Entonces, hablemos del proceso de Tohu, Torah y Mashiach. Se desarrolla en todos los órdenes de la vida, tanto del nivel macro como microcósmico, y su comprensión constituye uno de los fundamentos del sistema educativo tradicional judío. Para nosotros esto es desconocido, para otros es que le hablen en chino y tal cosa, pero esto empiezan allí en Israel o en las comunidades judías a aprenderlo desde niños. Todos estos conceptos, toda la ideología, todo lo que el Eterno estableció para que puedan tener ese control del Tohu, de la Torah y del Mashiach, ¿sí? Entonces, se desarrolla todos los órdenes de la vida, tanto a nivel macro como micro, y su comprensión constituye uno de los fundamentos del sistema educativo tradicional judío, encontrando su máximo exponente en la Kabbalah. La sabiduría de la Kabbalah nos introduce a través de sus códigos y conceptos a la comprensión de los mecanismos interiores que rigen la creación. Su objetivo es que la humanidad alcance el bien absoluto y la armonía universal a través del altruismo. De esta forma, o de esta manera, su estudio orienta al hombre a descubrir los principios universales que por ende abarcan en última instancia todos los tipos de personalidades y tendencia humana, que usted pueda entender, comprender el qué, el por qué y el para qué de esto y de aquello, porque tiene esa conexión con Hashem a través de qué, de la misma palabra, de la misma escritura, del mismo conocimiento que nos dan a través de ellos, y por eso podemos pasar ese proceso de Tohu, Torah y el Mashiach, ¿sí? Entendiendo lo anterior, entonces podríamos ver que Mashiach corresponde, además de ser el Redentor, a una etapa de madurez de la humanidad donde se alcanzará el altruismo a través de ir superando el egoísmo, es decir, dejar de pensar de uno mismo y pensar en los demás, ya que esa fue desde la creación del hombre la misión que cada hombre le emule. Como el bendito es misericordioso, así debe ser cada ser humano, misericordioso con su prójimo. Y es por ello que hoy, en tiempos de virus corona, donde Hashem está preparando y exigiendo de la humanidad un cambio, ha puesto a reflexionar a todos en casa. El mensaje es claro: él desea traer la redención sin sufrimiento a todas las personas.
y está esperando una respuesta de parte de todos, y este mensaje encriptado que probablemente pocos pueden leer dice lo siguiente: hijo, debes saber que estoy probando tu sinceridad y compromiso que pactaste antes de descender. Todos prometimos que seguiríamos sus leyes, ¿verdad? Te di una familia para que emules, así también te cuido, los cuides, así como cada día con alegría te doy todo lo que necesitas, también tú proveas a los tuyos, así como no hay momento en que no te llene de bendiciones, tú hagas lo mismo. Es tiempo que reflexiones en tu propósito. Como no tienes tiempo, te he preparado una situación especial para que no tengas pretexto alguno. Puede ser que pienses que estoy enojado, no creas ello. Te amo tanto que esto solo lo mantendré mientras despiertas y eres capaz de entenderlo. Si no tienes tal capacidad, podría hacerlo de una manera más fuerte. Es por ello, a lo largo de toda la Torá escribí esto, para que no pierdas la dirección. Espero tu pronto retorno y que construyas una morada para mí en este mundo donde habitas. Tengo tantas ganas de habitar en medio de ti, solo que todavía no estás en las condiciones necesarias. ¿De qué? De justicia, de verdad, de paz. Esas tres deben ser una sola unidad. Espero que recibas mi mensaje. Yo controlo, dirijo todo lo que hago para tu bien. Y tengo un gran propósito en todo lo que te envío. Te ama tu Padre en el cielo, recibe mis besos y abrazos. Postdata, no olvides dejar mi corona en su lugar. Recuerda que el reinado es mío y tú eres mi representante. Como tal, tiene que comprometerte como un hijo del rey. Así debes hacerlo. Mire, es esto maravilloso lo que estamos aprendiendo. Y es por eso estas 7 leyes nos debe llevar a esta, ¿sí? A ese conocimiento, a ese cambio, a esa transformación, a de saber que cuando las personas conocemos ya nuestro sitio y lo que debemos hacer en este mundo, entonces ahora sí debemos entonces hacer esos cambios y empezar a ayudar a la otra humanidad o al resto de la humanidad, ¿cierto? Eso se llama altruismo, de que siempre pensemos en el prójimo, y por eso le amamos, por eso no desdeñamos de ellos, por eso empezamos más bien a apoyarlos en lugar de, ¿cierto? Hashem bendito, Él está llamando a que seamos altruistas, a que hagamos que Mashiach llegue, a que se anuncie la voz en el desierto. La voz de Eliyahu, de Elías Hanavi, una forma de hacer que se escuche esta voz es ser altruistas. El profeta Elías representa las buenas acciones, tal como ha enseñado el querido Rabbi Israel Baal Shemen Tov en numerosas historias. Tenemos que empezar de nuevo, esforzarnos en cambiar el objetivo. Ya no debe ser uno mismo, sino trabajar en beneficio al otro. Sin embargo, para ello se requiere hacer teshuvah, arrepentimiento, cambiar la dirección que se llevaba. Esta viene de Hashem, por lo que se hace necesario el seguir el programa de Torah, justicia, de arrepentimiento, ¿sí? La Torah primera hace énfasis en estudiar las leyes que el bendito demanda de mí. Si es no ágida, estudiar las 7 categorías de leyes. Si es de judío, estudiar esos 613 preceptos. La justicia hace referencia a hacer buenas acciones. La tefilá es la plegaria. La principal es la itbodeut, o sea, la plegaria en el aislamiento, que representa este diálogo diario con Dios, poniéndome a cuentas y pidiendo su ayuda. Sacar cada mañana, cada tarde un tiempo para hablar con nuestro Creador a solas. Teshuvah es el trabajo de arrepentimiento, estudiar y profundizar el daño que me he hecho. Esto es estudiar a profundidad la transgresión y ver sus consecuencias para despertar el retorno a Dios. Retornar por amor. A través de darme cuenta de lo que hice merecía un castigo tremendo, y el bendito en su misericordia no me envió ello, entonces tendré la fuerza de lograr esto, porque tengo el mérito de la Torah y la justicia y la tefila y la oración. Esta es la misión en este momento
que el bendito nos ayude. Hashem bendito dejó 15 señales en el Talmud para saber el momento preciso del Mesías. Pero no es el Mesías que nos enseñaron hace siglos o que vienen enseñando desde hace siglos. No, ese no es. No califica. Eso lo vimos en un tema ya anterior, ¿verdad? Sí, estamos hablando de él. Mire, de hecho ya empezó la redención del pueblo de Israel desde 1948. Sí, y empezó entonces la disposición, sí, o sea, tiempo, sí, como si fuera la recta. No sé si la final, pero empieza la recta. Y es donde empieza ya acercarse ese tiempo, y se acerca ese tiempo. Es por eso que debemos salir de todas esas comunidades religiosas, salir de toda religión y venir a la obediencia de Él y empezar a vivir conforme a lo que Él establece. Sí, empezar con el altruismo espiritual, moral, emocional, todo. Sí. Entonces, es importante saber que la razón por la que los profetas y sabios registraron estas profecías es precisamente para una generación como la nuestra. Aunque cada una describe un suceso negativo, una maldición, también información para ayudar a cambiar lo negativo en positivo, para cambiar la maldición en una bendición. Cada una de estas 15 predicciones nos da una pista de cómo sobrevivir e incluso prosperar en estos tiempos conocidos como la Ikbeta, Desmeshihá, las huellas del Mesías, y voy a traducir cada una de ellas y explicar brevemente qué es lo que dice acá. El apunte del rabino. Jutzpah proviene del hebreo y me atrevería a traducir como atrevimiento o osadía o audacia. Todos debemos hacer un poco, tener un poco de jutzpah, ¿sí? O sea, de atrevimiento o osadía, ¿cierto? Miremos y verá, jutzpah. El primer signo, como el Talmud dice, es jutzpah, yazgue, o sea, la insolencia va a proliferar, que eso lo vemos, ¿cierto? Es casi necesario comentar sobre esto, porque es muy obvio, no es solo el problema de unos cuantos jóvenes inmanejables, existen en todos los niveles. En la toma política, por ejemplo, todos saben que los políticos hacen promesas que nunca cumplen, ¿sí? Hasta los políticos saben que están mintiendo y aún así continúan diciendo las promesas. De hecho, como regla general, mientras más juspá, sea audacia, eres mejor político, según ellos. Y es por esto que uno puede traducir la palabra juspá yazgue como la insolencia será grande. Juspá yazgue. La insolencia será grande, es decir, será una señal de grandeza para ellos. Las personas la van a glorificar hasta el punto que a fin de ser un líder uno debe poseer en abundancia. Si quieren ser líderes según ellos, el mundo debe tener mucha juspá yazgue, ¿sí ve? Mucha insolencia, sí, insolencia grande. Esta es una maldición de primer orden y la fuente de muchas, si no todas las siguientes maldiciones. ¿Cómo es posible esto?, se preguntará usted. Porque la juspá es sinónimo de falta de respeto. Cuando la falta de respeto se vuelve la norma, entonces la sociedad se deteriora. La gente se ocupa de ridiculizar antes que intentar entender, y debilitan las uniones con otros que crean la base de la cooperación en la sociedad. Al nivel más profundo, la falta de respeto es el resultado del egoísmo, ¿cierto que sí? Una persona que solo se ve a sí misma no puede respetar a otros y darle su debido respeto. En la actualidad se entiende que los idealistas luchan por derechos y por lo de otros como propios, entre comillas. No obstante, es obvio que muchos de estos idealistas son charlatanes e influyentes corruptos. Ahora, ¿cómo puede ser esto cuando son tan firmes a luchar por los derechos de otros? Se preguntará usted, ¿verdad? La respuesta es que derechos, ¿qué derechos? Es algo que otra persona te debe a ti. Por otro lado, es una obligación.
es algo que tú debes a otros. Los derechos es algo que tú debes a otros. Es una obligación que tú debes a otros. Eso debe ser los derechos. No es lo que me tienen que dar a mí. No. Es la obligación que yo tengo hacia los demás. Los derechos que tienen los demás de yo no violarlos. ¿Sí? Enfatizar los derechos mientras que solamente se le da servicio labial a la promoción de las obligaciones es el síntoma del egoísmo. La persona empieza a demandar sus derechos antes de empezar a dar, antes de empezar a defender sus obligaciones hacia otros. Siempre dicen es que este es mi derecho y yo defiendo mi derecho, y eso es un error. Si está defendiendo derechos y obligaciones, defienda el de los demás, ¿sí? Que si yo defiendo esos de los demás, estoy cumpliendo los míos, no al contrario. La Torá consiste en mandamientos dados a nosotros por Dios. La gente pregunta, ¿por qué Dios transmitió su voluntad como mandamiento? ¿Por qué no podía darme la oportunidad de hacer su voluntad espontáneamente? Una de las respuestas básicas es un mandamiento, es una obligación dada a ti por Dios. Sí. Cuando te orientas hacia cumplir tus obligaciones, oiga, pues cuando te orientas a cumplir tus obligaciones, entonces la otra persona automáticamente recibirá sus derechos. Y cuando todos cumplan sus obligaciones, todos van a recibir sus derechos. Tiene lógica, ¿verdad? Por otro lado, cuando tú demandas descaradamente tus derechos, entonces la base entera de la cooperación se erosiona. Porque no estás pidiendo y no lo tuyo. No estás cumpliendo, no estás exigiendo lo de ellos. Y si exiges lo de ellos, tienes que cumplir lo de ellos. ¿Sí? Y cuando todo el mundo demanda sus derechos, nadie siente que obtiene nada. Es por eso que Juspá, sí, que es audacia, la expiación arrogante del egocentrismo, es la causa de tantos otros males. Quizás usted podría decir, todo lo que ve, lo que leo va bien, pero el problema es que si usted no lucha por sus derechos, nadie lo va a hacer por usted. Si usted está desempeñando sus obligaciones, mientras que todos los demás no lo hacen, entonces todos van a tomar ventaja de usted, ¿cierto? Hay mucha verdad en esto, realmente. Sería la respuesta que se le daría. Y ese es exactamente el problema de Juspá Yashge, ¿sí? De una osadía atrevida, grande, ¿sí? La proliferación de la insolencia que vemos actualmente. Uno que ejecuta diligentemente sus obligaciones es pisoteado. La solución, no obstante, no es volverse como el insolente, hasta la insolencia fingida. Es peligrosa porque el comportamiento mismo a la larga hace una impresión en la personalidad bastante funesta. No, nosotros debemos es protegernos para no infectarnos con ese cáncer de la sociedad. A lo largo plazo, la única solución es enfocarse silenciosamente en las obligaciones de uno y confortarse con la conciencia de que el juez del mundo ve todo. Al final, aún en esta vida, con más frecuencia de lo que no, la justicia prevalece, aunque usted no lo vea. En cualquier caso, el cáncer solo puede ser revertido si existen al mismo tiempo células buenas para poder ser revertido. Porque incluso de una célula saludable, la enfermedad puede finalmente ser vencida. Sí. Todavía más lógica tiene, ¿verdad? Es importante ver que todas las maldiciones pueden ser cambiadas a bendiciones. Ahora, ¿cómo puede entonces la Juspá, la audacia grande, ser transformada en una bendición? La respuesta es que el mismo espíritu de insolencia puede ser usado en contra de la insolencia. Hace 50 años, los judíos o hace más de 50 años, los judíos fueron insolentes en su rebelión en contra de los valores de la Torá. En la actualidad, los judíos están empezando a regresar al estilo de vida de la Torá a pesar de la oposición de otros.
Estas personas no tienen temor de verse como judíos, hablar acerca de Dios y vivir con obligaciones y fe. Esto requiere una juspá, ¿sí? Una juspá sana, revertida, ¿sí? Ahora, hablemos de la inflación más recesión, ¿cierto? Estamos hablando de estos temas porque es de suma importancia, ¿sí? Aprender de esto, de lo que es la juspá y de lo que es ahora también la inflación de la recesión, o sea, de lo cual estamos viviendo en la actualidad. Entonces ya sabemos que debemos ser audaces. ¿Para qué? Para cumplir nuestras obligaciones, ¿sí ve? Y poder entonces vivir cumpliendo los derechos de otros, y así mismo estaremos cumpliendo los nuestros, ¿sí? Cuando cumplimos nuestras obligaciones, entonces hay una armonía. Así los otros hagan al contrario, no le hacen. Tú lo haces es para el juez, que todo lo ve, y él es justo, así que tú tranquis. Ahora, hablemos de la inflación más recepción. La segunda maldición es Yoker Yamir, o sea, las mercancías serán elevadas. Porque estamos hablando, la cabeza de este tema, de estos dos elementos, recuerde que estamos hablando de algo que tergiversaron, que no es correcto como lo enseñan las religiones cotidianas, acerca del Mashiach, ¿sí? Acerca del tiempo, ¿sí? De la redención. Y ya sabemos que el tiempo de la redención comenzó a partir de que Israel comenzó a ser ya nación, ¿verdad? Y están esperando precisamente al Mashiach, que es un hombre común y corriente, un rey común y corriente de carne y hueso, ¿cierto? Que viene precisamente a establecer paz, ¿sí? Primero al pueblo de Israel y después al mundo, ¿sí? Y que ya la redención precisamente es para el pueblo de Israel. Y entonces, ¿cuáles son los tiempos en que Él va a venir? Por eso dicen que el tiempo está cerca. Ya hablamos ahora de que la osadía y todo esto, el hombre ha querido dañar el derecho de los demás, entonces que debemos nosotros empezar a trabajar en lo contrario, en precisamente no exigir nuestros derechos, sino empezar a darle los derechos, a vivir conforme a los derechos de otros, para así cumplir los nuestros, ¿sí? Ese es el primer punto. Segundo punto, como no ágidas, ¿cómo debemos vivir? Así es como debemos vivir. Segundo, la inflación más recensión, ya dice que las Yoker Yamir, las mercancías serán elevadas, estamos en ese tiempo, artificialmente, serán elevadas artificialmente. En otras palabras, esta segunda maldición se refiere a una elevación artificial de los precios. Los economistas de la actualidad están desconcertados. Generalmente la recesión y la inflación no ocurren simultáneamente. Cuando hay inflación no hay recesión, cuando hay recesión no hay inflación. En la actualidad, sin embargo, somos testigos de recesión e inflación misma al mismo tiempo, y existe suficiente mercancía, pero todavía está cara, aunque haya harta, cara, o sea, por eso es inflación más recesión. Esta parte es la parte de la maldición. La mercancía va a estar cara no por falta de abastecimiento, sino por ambición humana. Y escuchamos, por ejemplo, cuántas toneladas de trigo y fruta se tiran al mar o se dejan pudrir en cuevas solo para mantener los precios artificialmente altos. Mientras tanto, millones de personas están muriendo de hambre y podrían ser alimentadas con esta comida. Esto es un problema de proporciones globales. Una traducción ligeramente diferente es que los artículos caros van a ser artificiales. En otras palabras, la mercancía va a ser valuada solamente de acuerdo al costo. Las personas van a comprar las marcas, van a pagar enormes sumas de dinero solo por una marca como se usa en el exterior, para que otras personas sepan que ellas usan ropa cara nomás, ¿sí? Ahora, ¿cómo se puede utilizar esto para bien? La respuesta es no comprando superficialmente por las marcas. Existe suficiente cantidad de mercancía. Si no compras por la marca, puedes obtener la misma calidad a un precio mucho más bajo. La persona honesta va a ser capaz de sobrevivir y usar dinero productivamente, porque se da cuenta de que pagar dinero extra por una mercancía es absurdo y finalmente poco digno. ¿Sí ve? Otra de las señales, porque son 15 señales de la venida del Mashiach. Vino adictivo. La número 3 es
a Kefen, Titen, Pirya, Behayajin, Beyoker. O sea, la viña va a dar fruto, no obstante el vino va a estar caro. Esto es una contradicción. Si hay abundancia de vino, ¿por qué debería estar caro? Esta maldición es similar a la anterior. La diferencia aquí es que se menciona especialmente vino. Existen muchas explicaciones de lo que vino significa. Una es que una referencia de una vida buena, ¿sí? Vino bueno, vida buena. La persona se hará adicta a ella como un alcohólico a su licor, ¿sí? A una vida nueva. Buena, nunca va a ser suficiente para ellos. Buenos vinos, restaurantes famosos, clubes exclusivos, entretenimiento de 24 horas, todo va a ser caro a pesar de la gran demanda, porque va a ser elevado como una parte de la codicia de la tal mal llamada buena vida para algunos. Aquí el precio va a ser alto, no tanto por la manipulación torcida, sino porque el vino es muy adictivo. Mientras más borracho se ponga un borracho, más vino quiere. Finalmente alcanza un punto en el que no puede ayudarse a sí mismo. Algunas personas se vuelven adictas al alcohol y a otras a las excentricidades del materialismo. Ambos pagan un costo muy alto por su adicción, la consumación y la decadencia de su yo interno. Tremendo. El uso positivo de esto es ver la futilidad y la autodestrucción del estilo de vida del borracho o del adicto, y darse cuenta de una vida con significado no puede obtenerse a través de perseguir a este estilo de vida. En forma similar, si uno ya tiene una personalidad adictiva, puede aprender a unirse a personalidad a un propósito positivo, como trabajos de caridad y erudición en la Torá. Venir a escudriñar la Torá. Ahora, la futilidad, ¿qué es? Es la cualidad de fútil. La puesta en escena del fin revela con extrema crueldad la lucidez, la futilidad de unas demandas afectivas instauradas desde la cotidianidad. Es la poca o ninguna importancia a algo. Esa es la futilidad, es la poca o ninguna importancia a algo. Nuestro querido Rabbi Nachman contacta todo lo descrito en el versículo de Génesis 1 y 2 cuando dice: la tierra estaba confusa y desolada, con la oscuridad sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios sobrevolaba sobre la superficie de las aguas. ¿Sí? Entonces, ahora hablemos de la creación de las aguas. Las aguas fueron lo primero creado en el mundo, ¿cierto? Dice Génesis 1:1, haciendo referencia al Hidush Ha'olam, o sea, la renovación del mundo. Por ello el agua es el medio para purificar todas las impurezas, dado que simboliza la renovación, ¿sí? La tierra estaba confusa y desolada con la oscuridad, y el Espíritu de Dios sobrevolaba sobre la superficie de las aguas. Dios creó el mundo en aras de los judíos, que son llamados Reshit, o sea, primero, como dice en Vaikra 6:4. Se quitará sus vestiduras y pondrás otras vestiduras, y levantará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Dios creó al mundo en la anticipación del orgullo que sentiría por el pueblo judío. Pero inmediatamente después de la creación, la tierra estaba confusa y desolada con la oscuridad. ¿Qué pasó allí? Dado a las acciones que tenían lugar en este mundo, cubrían y ocultaban la fuente de ese orgullo. Aún así, el Espíritu de Dios podía encontrarse en las aguas, en los actos de caridad. Al dedicarse a la caridad, el hombre puede elevarse al nivel en que Dios se enorgullece de él, revelando así ese orgullo, Espíritu de Dios, ¿cierto? ¿Están entendiendo? Confusa y desolada, con la oscuridad sobre la faz del abismo, el Espíritu de Dios. Confusa y desolada, oscuridad y abismo, hacen referencia a los 4 exilios, ¿sí? Como dice Bereshit Rabab 2:4, el Espíritu de Dios, el Espíritu del Mashiach, dice Zohar 1, 192b. Dios ve el final desde el mismo principio. En el comienzo Él previó que habría exilios y sufrimientos, pero también en el comienzo creó la fuente del consuelo para este sufrimiento, Mashiach, y la redención.
Más aún, el Espíritu de Dios sobrevolaba sobre las profundidades, incluso en medio del sufrimiento. El Espíritu de Dios sobrevuela precisamente sobre la persona en medio del sufrimiento para ayudarle. Confusa y desolada, Dios creó un vacío en lo cual su presencia no estaba manifiesta, pero también hizo aceptible su espíritu, sobrevolando sobre la superficie de las aguas. Esto significa que es posible contrarrestar el vacío y encontrar a Dios en este mundo. Si lo buscas de corazón, Él lo hallará, dijo el profeta. Ahora, hablemos del agua. El agua es una referencia a la Torá. Isaías 55:1 dice: y el Espíritu de Dios alude al Espíritu del Mashiach. Zohar 1:19b. Bien anulará, el Mashiach, Zohar 1:192b, quien anulará en último la instancia las confusiones de este mundo. Es posible despertar el espíritu del Mashiach al traducir en nuestras propias palabras la Torá que estudiamos, particularmente en nuestra lengua materna, hebrea. Al repetir la Torá en nuestro propio idioma, llevamos su santidad hacia lo mundano y acercamos a la era mesiánica. Likutei Moharan 1:118. El espíritu del Mashiach hace referencia en particular al profundo sentido de moralidad del Mashiach. Podemos unirnos a ese espíritu si nos comportamos de manera pura. Ello nos permitirá sobrevolar sobre la superficie de las aguas. ¿Cómo? Eso es estudiar la Torá a profundidad. Y terminamos con la tierra confusa y desolada. Representa el mal que puede abrumar a la persona. Para ratificar ese mal, uno debe encontrar su contraparte del bien. Esa capacidad se encuentra en el Espíritu de Dios, es decir, el Espíritu de Mashiach, que siempre encuentra el bien en todas las cosas. Así la Torá afirma inmediatamente después: Dios dijo, haya luz, que corresponde al bien. El mal es oscuridad, por supuesto. Y Dios separó entre la luz y la oscuridad, dado que al buscar el bien, uno puede separar el bien del mal. Eso lo encuentra en Likutei Halajot, página 3a. Muy bien. Entonces, damos gracias a nuestro Creador, a Hashem el Altísimo, que nos ha permitido culminar con esta tercera parte de lo que es el comienzo, ¿sí? El comienzo de los hijos de Noé. Recuerde el por qué hijos de Noé, porque somos después del diluvio, venimos y estamos en esta creación, pero que el creador, inicialmente, el creador de los cielos y de la tierra, Hashem, inicialmente dio los 7 mandamientos a Adán, y ahora luego con Noé da también con Adán, 6 mandamientos, y para nosotros, para la humanidad, y con Noé 7 mandamientos. También al apartar un pueblo para él, el pueblo de Israel, a él le dio, aparte de estos 7, le dio 613 preceptos. A nosotros nos dio estos 7 con sus derivaciones, y es lo que tratamos hoy de plasmar a través de este tema de el comienzo. ¿Conoce usted el comienzo de los hijos de Noé? Este es el comienzo de los hijos de Noé. Cómo es que debemos empezar a cambiar nuestro entorno, siempre buscando ser altruistas y siempre en la obediencia de estos 7 mandamientos, y siempre no exigiendo nuestros derechos, sino dando los derechos, ¿cierto? Y cumpliendo con lo que el Eterno nos ha mandado hacer. ¿Se ve? Más que exigir derechos, tenemos que cumplir con lo establecido para nosotros, y es necesario por eso conocerlo. Así haremos entonces un mundo diferente, y estaríamos cumpliendo lo que el Eterno nos mandó junto con los 7 mandamientos. Mientras tanto, que el Eterno les bendiga grande y abundantemente, y esperamos, si el Eterno nos permite, en otra oportunidad poder seguir aprendiendo más y más con respecto a la palabra divina, a la Torá. Mientras tanto, bendiciones a todos, que el Eterno les bendiga
y Shabbat Shalom para todos. No olvide suscribirse y también enviarle a otros el conocimiento que está adquiriendo. Bendiciones, Shalom, Shalom.